comenzar la presentación pues del documento, ¿no? Ahí que es parte de la tesis como tal. Pero antes de ello me gustaría agradecer, bueno, a los presentes y naturalmente al jurado, al doctor Pedro, a la doctora Valentina, al doctor Macías, por supuesto a la doctora Anaya por haberse tomado el tiempo para leer el documento y bueno, para acompañarme en este día, ¿no? También para la examinación del mismo. Bien, entonces, comenzando, la primera lámina es solamente una imagen que habla sobre, o más bien que proyecta lo que es la estación central de Ferrocarriles Unidos de Yucatán. Y bueno, la coloqué por el hecho, ¿no?, de que cuando uno ve el edificio, ya sea en fotografía o cuando uno la ve en persona, ¿no?, cuando acude al lugar, pues proyecta una imagen de una época, que fue la época ferroviaria en Yucatán, y de una grandeza, llamémoslo así, ¿no? Sin embargo, lo que va y de lo que trata esta tesis, pues es de debatir precisamente ese punto, ¿no? En ese sentido, la tesis se titula, como lo comentaba el doctor Macías, Travesía inconclusa del ferrocarril en Yucatán, de las primeras gestiones a los primeros años de la posrevolución, de 1870 a 1930. En consecuencia, parte la tesis de la génesis hasta los primeros años de la posrevolución, alcanzando la década de los 20, lo que vuelve el documento que se presenta un estudio de larga duración. El objetivo del documento es revisar y analizar la historia ferroviaria en Yucatán en el periodo señalado, de 1870 a 1930, interrogando cómo la llegada del ferrocarril a Yucatán irrumpió en un territorio agrario y aportó elementos transformadores en los actores y en el espacio, al mismo tiempo que se examina el pulso interno de las compañías, porque estamos hablando de varias, pues de este dependieron los efectos que generó el transporte del riel. Ahora, la tesis parte de un punto, desde el momento en el que se plantea, que es básicamente el siguiente, ¿no? La historiografía para el periodo porfiriano, que se encarga de estudiar a Yucatán, siempre ha sido objeto de estudio el tema del Enequén, por la relevancia económica que aportó al periodo y obviamente a la economía nacional en ese momento, y se ha visto, como también parece suceder en otros espacios de monocultivo, que todos los efectos derivados de ahí derivan, vale la redundancia, del efecto enequenero en este caso. Sin embargo, la propuesta que se planteó desde el momento inicial es que el ferrocarril en realidad tiene una historia independiente por sí mismo, ¿no? En consecuencia, no solamente no es derivada exactamente del capital enequenero, sino que amerita un estudio y una vida propia a la que se le debe prestar atención desde diversas trincheras de indagación como tal. No están corriendo tus diapositivas. Ok. Deja de compartir. Sí, suele ocurrir. Ahí ya corren, está bien, gracias. Ok, bien, como mencionaba, bueno, ese es parte del punto de la discusión, dar, ¿no?, vida propia al tema a los ferrocarriles en Yucatán. Obviamente, eso no lo desliga del Enequén en el sistema productivo, sino que, bueno, se le trata de manejar en un espectro paralelo como tal, ¿no? Aunque todos sabemos que lleva una vida que también depende, aunque parezca contradictorio, del mismo pulso de la producción y de la transportación de la fibra, ¿no? Durante el porfiriato y, bueno, en los años posteriores, que de ahí, bueno, más adelante vamos a ver parte de una de las problemáticas que tiene que ver con FUI. Bueno, con los ferrocarriles unidos los ferrocarriles en Yucatán. En consecuencia, lo que estamos planteando al ser un estudio de larga duración es que la tesis se divide en tres momentos importantes. La génesis de los ferrocarriles de Yucatán, la fusión de 1902 y que después se prolonga hasta 1909, y el tercer apartado habla de la intervención estatal de 1915 hacia adelante y que, bueno, va a causar toda una serie de problemas o va a acentuar una serie de deficiencias
de largo arrastre derivados desde la génesis y desde la fusión. Sin embargo, la pertinencia de hacer 3 cortes es que, bueno, cuando estamos hablando de la génesis, estamos hablando de los procesos de gestión y de construcción y de operación de empresas independientes, ¿sí? En consecuencia, no tenemos, cuando estamos hablando de los ferrocarriles en Yucatán, no estamos hablando de una sola empresa, al menos para los momentos iniciales. La etapa que quizá más se conoce es la posterior a 1902, cuando estamos hablando de Ferrocarriles Unidos de Yucatán como tal. Sin embargo, también parte de lo que pretende la tesis es revelar esos claroscuros de la primera etapa, por eso lo colocamos como la génesis. Fechamos y cerramos en 1870, sin embargo, las primeras gestiones corren poco antes, ¿no? 1865, pero nosotros partimos del 70 porque es cuando se pone en juego y donde más sentido tiene la competencia por la construcción del ferrocarril Mérida-Progreso, que es la puerta de entrada a Yucatán, y a la península como tal. Después nos vamos a 1902 porque es en el momento en el que se da la fusión para dar paso a esta historia ya conocida que es la de los Ferrocarriles Unidos de Yucatán, con FUI. Y después vamos a la intervención estatal porque es prácticamente la injerencia del gobierno constitucionalista, alvaradista, y la asimilación de la propiedad de una compañía que se había mantenido privada hasta ese momento y bueno, después viene todo el manejo, ya obviamente bajo la sombra de la empresa, del gobierno, y viene un cambio dentro de las dinámicas administrativas y operativas dentro de la misma compañía, ¿no? Entonces, por eso básicamente se manejan y se pone el acento en estas 3 etapas como tal. Entonces, parte de lo que se debate aquí son estas tres variables, que son ferrocarriles, que son los actores y que es el espacio como tal. Los actores porque se hace una revisión desde el punto de vista empresarial de cómo se van insertando estos actores, cómo van gestionando y cómo se van construyendo a lo largo de la primera etapa, pero también cómo estos actores, a través del ferrocarril, van construyendo y van moldeando de alguna forma el espacio, pero también cómo van gestionando las mismas empresas. Por eso es importante que nosotros hablemos de estas 3 variables como tal. En este sentido, lo que se presenta a lo largo de la tesis son 5 capítulos. El primero titulado Un antes y un después, la llegada del tren a la península. La segunda es De la hacienda al negocio industrial, un cambio de paradigma. El tercero es Yucatán y el ferrocarril, una relación que modificó el espacio. El cuarto es Un nuevo siglo, una nueva empresa después de 1902. Y el quinto sería Los años difíciles de la revolución y la posrevolución, de 1915 a 1930. Bien, el primer capítulo habla precisamente, como el nombre lo dice, prácticamente de la génesis, ¿no? Entonces partimos del punto que está colocado en color verde, que es el de las concesiones, y nos damos cuenta, bueno, lo que podemos observar es que, bueno, el proceso de construcción ferroviaria en Yucatán es cierto, ¿no?, que está marcado por esta idea del espacio independiente, de este espacio centro-periferia y obviamente alejado del centro del país, del poder como tal, pero la realidad es que existe una relación entre las disposiciones federales y las peticiones locales. ¿Por qué? Bueno, porque la construcción ferroviaria es algo que está dictando o es parte de la agenda federal en ese momento. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, porque también está inserta en este discurso de la modernidad, en el porfiriato específicamente, pero previo a ello, incluso el caso más añejo que tenemos, que es el del ferrocarril mexicano, que se empieza a gestionar desde los 30, bueno, se empieza a construir la historia ferroviaria mexicana desde ese punto, pero parte de ello es la modernidad, ¿no? Es insertar a México en el concierto de las naciones, como por ahí se ha mencionado, y ese no va a ser el discurso, digamos, ajeno que se va a manejar en la península como tal. Entonces hay una especie, o más bien hay una negociación y una combinación de la gestión local y de la gestión federal, que en algún punto se podría entender como una subordinación probablemente, pero también como una complementación, en el sentido de que quien dicta la política ferroviaria nacional es la federación como tal,
pero también hay una complementación a través de los subsidios, ¿no? En este sentido de dar impulso a los proyectos ferroviarios que se están construyendo a lo largo y ancho del país, y bueno, en este caso en Yucatán específicamente. Y bueno, el tema o el punto quizá más visible es el tema de los subsidios, ¿no? En algunos casos se van a dar, bueno, más bien la Federación va a otorgar los subsidios para la construcción por kilómetro, que va a ser muy variable dependiendo la importancia y el momento en el que se gesten las obras, pero por ejemplo, para el caso de Yucatán va a ser de 6,000 pesos por kilómetro construido, lo cual va a ser complementado por el gobierno del estado de Yucatán con 2,000 pesos. Entonces tenemos un monto global de 8,000 pesos, ¿no? Entonces hay una política complementaria que apuesta por la construcción ferroviaria en la entidad como tal. Sin embargo, al final es cierto que, bueno, eso va a dar uno de los casos únicos dentro de la construcción nacional, y es que los ferrocarriles en Yucatán obedecen solamente a capital local, ¿no? Lo cual es contrastante si nosotros revisamos las otras experiencias con el ferrocarril mexicano de capital inglés, el ferrocarril central de capital norteamericano, y en este caso podríamos hablar de un triunfo del regionalismo como tal. Y esta competencia se hace muy visible cuando se disputa la línea estratégica que va a ser la de Mérida-Progreso, ¿sí? Esa es la línea central donde se visibiliza una competencia entre los actores foráneos y entre los actores locales o regionales como tal. ¿Por qué? Bueno, porque la línea es la puerta de entrada a la capital, pero también a la entidad, que después se haría muy visible con la extensión de los otros 3 ramales como tal, bueno, las otras 3 vías troncales. En ese sentido, Mérida Progreso representa un espacio de disputa incluso entre actores, bueno, locales y entre grandes consorcios como va a ser la empresa de los 14, ¿no? Que fue una empresa de grandes dimensiones nacionales que tuvo concesiones en otras partes del país, incluidas entidades como Hidalgo. Y bueno, al final, por las grandes dimensiones y los problemas internos que tiene la compañía de los 14, la compañía mexicana, al final, en una sesión también donde hay una injerencia de funcionarios, del gobernador, al final se apuesta y queda de manifiesto que siempre se va a preferir una empresa con capitales yucatecos. Y esa es la disputa, ¿no?, entre la federación y entre el gobierno local. Entonces, esa línea es quizá donde más se va a notar la competencia entre actores foráneos y actores locales, porque es la línea estratégica, es la línea de importancia como tal. Después de ahí comienzan la serie de peticiones, obviamente impulsados por el gobierno del estado, porque también no hay un incentivo de un producto como tal en ese momento, en las etapas muy tempranas, que justifiquen la construcción de ferrocarriles hacia la zona de Valladolid y hacia la zona de Peto. ¿Qué va a pasar? Bueno, que el Estado va a iniciar los primeros proyectos, va a construir una serie de kilómetros, 5 más o menos, ¿no? Por ejemplo, para el caso de Peto construye 5 kilómetros y después busca a los actores o a los inversores locales que asuman la tarea de construir, primero de formar empresas ferroviarias y después de construirlas como tal y naturalmente de operarlas. Entonces es un proceso en el que interviene el Estado local y bueno, después asumen la responsabilidad los privados, pero esta historia también, y es un punto de los que se debate en la tesis, que no es una historia armoniosa, la génesis de los ferrocarriles en Yucatán, y muy por el contrario, es una historia que está plagada de disputas. ¿Por qué? Bueno, porque cada uno de las empresas que inician como negocios familiares, negocios privados, pues están tratando de posicionarse a lo largo y ancho del territorio que en este momento es Yucatán, ¿no? Rodolfo Cantón con su hermano se están tratando de posicionar hacia el sur, pero en algunos puntos están buscando las salidas hacia las zonas costeras, como va a ser Celestún o como va a ser el Caribe como tal. La ruta de Valladolid, bueno, no va a ser ajeno a esa misma competencia, de ahí que, bueno, adquiera la salida a Progreso, que va a ser una ruta paralela y de competencia a la línea primigenia que va a ser la de Mérida Progreso, ¿no? En ese sentido, la siguiente diapositiva, que bueno, es lo que les coloco aquí,
es el trazo que se concretó como tal, ¿no? Y que bueno, es muy posterior a la etapa de la génesis ferroviaria, pero que de alguna forma nos da una idea de cómo se gestó el espacio ferroviario, ¿no? Aquí vemos un sistema como tal, pero en realidad cuando nosotros, bueno, que se va o se construye hacia Progreso, no sé, el puntero, se va a Progreso, baja hasta Peto, va a Valladolid y por supuesto la línea que conecta a Campeche como tal. Sin embargo, cuando nosotros revisamos las gestiones y todas las peticiones para vías que se hicieron, nos damos cuenta que este sería el mapa de los diferentes trazos que se gestaron y que hubiese sido, digo, en un ejercicio de historia contrafactual, lo que hubiese resultado de haberse construido, ¿no? Las líneas en morado son las correspondientes al ferrocarril de Mérida-Peto, las de rojo del ferrocarril de Mérida-Valladolid, la línea, bueno, no me alcanzó a distinguir bien, me parece que es la verde, es la que va a Calquini, que es la línea originaria que después se conecta a Campeche, porque es un proyecto que viene también desde Campeche para conectar a Yucatán. Y bueno, la línea Mostaza, si no me equivoco, que sería la que va de Mérida a Progreso, ¿sí? Si nosotros lo vemos de una forma más meticulosa, nos damos cuenta que, bueno, este sería los trazos solicitados por Ferrocarril de Mérida-Peto del 78 a 1904. Entonces, es un trazo totalmente diferente al que en realidad obtiene, se logra construir, bueno, la empresa de Cantón, de Rodolfo Cantón, porque si nos damos cuenta, bueno, ellos tienen la concesión desde Mérida, bajan a Cancé, bajan a Tecó, Unachén, Ticul, Tecash y llegan a Peto. Digamos que ese es el trazo que logran concretar, pero por otra parte están siempre los intentos por salir, bueno, en un primer momento a Celestún, ¿no? Y eso también tiene que ver porque, bueno, el puerto de Progreso se construye en la década de los 70, que es cuando se desplaza el puerto de Cizal, ¿no? Y que tiene que ver también con la fragmentación del espacio político, ¿no? Con la separación de Campeche, pero bueno, aquí se logra, digamos, ya está el puerto de Progreso, pero ellos están buscando también las salidas alternas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque es una empresa que está dirigida al interior y en consecuencia busca sus propias salidas a las costas. Ellos también buscan la salida, como decía, al Caribe, pero también buscan conectar con Belice. O sea, no va a ser una... bueno, pero también buscan conectar a Sotuta de forma directa. Al final, la ruta esta que estoy señalando de Peto a Sotuta no se logra conectar porque, bueno, ellos hacen una conexión desde Acancé hasta Sotuta como tal, pero nunca hacen una conexión de Peto a Sotuta. Tampoco logran llegar a Izamal, tampoco a Motul y mucho menos a Temash. ¿Por qué? Porque esa parte ya le corresponde al ferrocarril de Valladolid. Entonces, esto pues da cuenta, ¿no? de una puja muy importante en la que incluso se llegan a pelear los subsidios, ¿no? Hay reclamos, por ejemplo, de los concesionarios del ferrocarril de Peto hacia los concesionarios del ferrocarril de Progreso. ¿Por qué? Bueno, porque dicen, es más importante una vía al interior que una vía hacia el puerto. ¿Por qué? Porque hacia el puerto está un camino y la movilidad de mercancías no demanda la construcción de un ferrocarril, es innecesaria. Entonces, los presupuestos estatales y federales deben favorecer una línea al interior, que es una tarea loable, que tiene que ver con la conquista de este espacio bárbaro. Y bueno, de ello va mucho la argumentación como tal. Pero al final, bueno, es un espacio de disputa, ¿no? Y ese es el énfasis en el que se pone, o el que se pone en este apartado como tal. Y precisamente en el capítulo 1 se debate esta cuestión también sobre si las empresas son rentables o no son rentables. Cuando nosotros observamos los ingresos, por ejemplo, en este caso tenemos la gráfica del ferrocarril Mérida-Peto, ingresos y gastos de explotación de 1887 a 1907, vemos que los ingresos son muy superiores a los gastos de explotación, ¿no? Sin embargo, bueno, incluso llegan los gastos a tener una irregularidad, por ejemplo, ahí para 1901, 1900, 1903. Sin embargo, este margen que se ve y que en apariencia es una ganancia como tal, realmente debe ser cuestionado porque todavía faltan
Citar ahí, por ejemplo, el tema de las hipotecas, los compromisos que se tienen pendientes, la construcción, que en realidad, y eso me parece que es uno de los rasgos importantes de toda esta génesis ferroviaria prácticamente hasta llegar a 1902, es que la construcción de estas empresas es un proceso muy lento. Y ahorita, bueno, lo vamos a ver más adelante, es un proceso muy lento, ¿no? Incluso todavía llegando a 1902 están en proceso de expansión o todavía tienen vías pendientes por construir, como va a ser el caso de Valladolid. O sea, la vía Valladolid se está explotando, pero todavía no llega a Valladolid para ese momento, ¿sí? Entonces, lo que se está explotando da estos resultados, pero todavía quedan pendientes construcciones, hay hipotecas, falta inversión, ¿no? En equipo, en infraestructura como tal, y bueno, está la parte también de las ganancias, ¿no? Entonces, esto que se coloca aquí, que en apariencia decíamos es una ganancia, pues debe ser muy matizado porque están estas variables que entran en juego como tal, ¿no? Si sumamos también los factores externos, como van a ser las crisis, ¿no? La irregularidad, digamos, de las entradas, que por ejemplo aquí se llega a ver, ¿no? En los ingresos de pasajes por compañía de 1885 a 1907, pues nos empieza a dar cuenta de que, bueno, esta historia armoniosa y plagada también, o muy marcada por el Enequén, nos da cuenta de que también los comportamientos en cuanto a los ingresos, pues son bastante irregulares dependiendo a qué empresa nosotros estemos observando, ¿sí? Algunas van a ser, digamos, en términos relativos, son más exitosas que otras, ¿no? Pero no todas van a seguir el mismo ritmo. Y este mismo ritmo, que tiene que ver también con la irregularidad o los matices dentro de los comportamientos de los ingresos, van a fomentar también esta idea de competencia dentro de la primera etapa, como va a ser la búsqueda de las asociaciones o la unificación de las mismas compañías, como va a ser la compañía del ferrocarril de Mérida Progreso y que después se va a unificar con la de Mérida Izamal, ¿no? Dándole el nombre de compañía ferroviaria Mérida Progreso y Mérida Izamal, ¿no? Que entonces es una fusión estratégica porque están uniendo el puerto con la capital y la capital con un espacio del interior, ¿sí? Precisamente o probablemente para hacer competencia o ser una entidad competitiva a empresas como la de Valladolid, que tiene un gran trazado, o la empresa de Petro como tal, o probablemente la línea de Campeche, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque a pesar de que la línea de Mérida Progreso es una línea estratégica, pues paralelamente le está haciendo competencia la línea de Concal Progreso como tal, ¿sí? Entonces lo que observamos son ingresos irregulares y bueno, en este caso son ingresos de flete por compañía de 1885 a 1907. A ver. Eso de flete por compañía de 85 a 1907. Y es lo que les comentaba, ¿no? Los ingresos prácticamente son muy dispares, ¿no? Por ejemplo, en la línea, bueno, es la de Mérida Izamal, que sería la línea Guinda, sus ingresos son menores si se le compara con la línea de Progreso, que tiene un repunte de 1896 y que va en ascenso como tal, ¿no? O la línea de Mérida Peto, que tiene un crecimiento, digamos, sostenido hasta 1990 y que después empieza a tener un declive prácticamente hasta 1907, y que también esa va a ser una cuestión que después va a incidir de manera muy importante para que se complete lo que después se va a denominar la fusión de las empresas. Y bueno, después de ahí nosotros pasamos al capítulo 2, que es de la hacienda al negocio industrial, un cambio de paradigma. Y bueno, lo que aquí estamos sosteniendo, o lo que estoy sosteniendo es que el ferrocarril, cuando llega en un espacio agrario, va a generar un impacto tanto en los actores como en el espacio como tal. Primero, cuando estamos hablando del contexto, estamos hablando de la existencia de un regionalismo, estamos hablando de o la historiografía ha caracterizado a Yucatán como un espacio de rasgos coloniales, naturalmente como un espacio agrario, y bueno, que tiene algunos eventos por ahí, como va a ser la guerra de castas. Sin embargo, lo que estoy planteando es si una vez que comienza el cultivo de la fibra y comienza la producción y la exportación del sisal, si se vuelve un espacio de experiencia para la formación de nuevos actores que permitan administrar un negocio de tipo industrial como va a ser el ferrocarril, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque esto va a ser un problema
a lo largo de las primeras décadas y que se va a hacer muy visible a partir de 1902. Y aquí, bueno, cuando estamos hablando del espacio de las haciendas, hay un apartado dentro de la tesis donde se citan algunos ejemplos de, bueno, del manejo de las máquinas, de la administración como tal, pero manejar un negocio ferroviario obedece o tiene otras características, ¿no? Sin embargo, lo que yo apunto es que no es y eso, bueno, también es parte de la reflexión que he tenido después, ¿no?, de realizar el escrito, es que, bueno, naturalmente no es una falta de capacidad el hecho de administrar un negocio de tipo industrial, sino me parece que también hay un exceso probablemente de confianza precisamente por estos ritmos de crecimiento, primero periodo de expansión y de construcción de las vías, pero también por un periodo relativo de crecimiento y naturalmente de incremento y de producción de la fibra. ¿Por qué digo que va a ser un problema? Bueno, porque, por ejemplo, para 1902, que se da el proceso de unificación con Escalante, se va a reorganizar la empresa y una de las situaciones que va a ser muy mencionada es que los ferrocarriles hasta ese momento, ¿sí?, y que después van a ser llamados FUI, no cuentan con las características o las capacidades administrativas que demanda un negocio de esas características. O sea, que hasta ese momento el desorden o la construcción ferroviaria que se había gestado se había hecho mucho más en el impulso que con una planificación o una racionalidad como tal. Además de que la administración, las administraciones habían sido partícipes los mismos dueños. Y me parece que ese es un problema que también se da en el escenario, no solamente va a ser exclusivo de Yucatán, sino que también se va a dar en el espacio nacional, ¿no?, en otros espacios. ¿Por qué? Bueno, porque las capacidades probablemente educativas, técnicas, para asumir una industria de este tipo no eran precisamente las más adecuadas, ¿no? Por eso de ahí que haya una serie de convenios, ¿no?, para incluir a trabajadores mexicanos, para capacitarlos, y bueno, toda esta serie de cuestiones, pero al final es una cosa o una situación de la que va a adolecer FUI, que va a ser un problema administrativo como tal. Y entonces, el mayor ejemplo es que se trata de importar personal de otras compañías, tanto nacionales, que hayan tenido experiencia y se maneja, ¿no?, en la administración de un negocio o de unas empresas que tienen una función estratégica, pero que también demanda una administración de tipo internacional. Me parece que así lo mencionan como tal. Y bueno, esto lleva a ver, y otro de los problemas que deja ver también esta premura o esta génesis que fue tratada en el capítulo 1, es el origen del capital de las mismas empresas, que tiene que ver con las loterías, que son empresas familiares, ¿no?, de capital propio, pero después se vuelve capital social, el préstamo de los hacendados, que después y a la larga se va a volver una problemática, el tema de las hipotecas, y bueno, después viene el tema de los bancos regionales, y que llegan, me parece que en forma tardía relativamente, y bueno, quien lo ha explorado, más bien quien ha explorado el tema es el doctor Anaya como tal, ¿no? En este caso, la relación de los bancos y los ferrocarriles. Y bueno, esto que estoy colocando aquí también tiene que ver, bueno, con el tema de las acciones. Es prácticamente cómo las empresas familiares después se van, bueno, que no se alcanza a ver, no, es una nota que coloqué, pero bueno, tiene que ver con cómo los primeros propietarios, yendo de izquierda a derecha, son los propietarios originales, y después cómo se van diversificando a través de las acciones y cómo las acciones van pasando de mano en mano, ¿no? Algunas alcanzan, al menos hasta 1902, traspasos hasta 19 veces, ¿no? Entonces eso da cuenta de la dinámica de la propiedad. Tal. Y bueno, ahí tenemos también cómo el negocio también, bueno, hay una participación incluso de las mujeres, ¿no? La hipótesis es que, bueno, no solamente las mujeres fungen como testaferros, sino que también tienen una capacidad de ver, pues quizá la participación accionaria como un tema de herencia, como un tema de redituable, ingreso familiar. Digamos que es parte de lo que se postula dentro de la ley, ¿no? Y bueno, viene el tercer capítulo, que es Yucatán y el ferrocarril, una relación que modificó el espacio, y habla prácticamente, bueno, primero hay un debate, ¿no?, sobre lo que es el espacio peninsular, y bueno, hay un debate historiográfico que
precisamente lo apuntala muy bien, me parece, el doctor Bracamonte, cuando habla que el espacio peninsular se puede interpretar o ha sido interpretado desde la historiografía desde diferentes formas, ¿no? Económico, religioso, distintas formas, ¿no? En sí. Y bueno, viene después cuando estamos hablando de la península como tal y que bueno, la península, o se ha dado por sentado de pronto que la península es Yucatán, o hay un juego, ¿no? De palabras de ahí que a veces se prestan a la confusión. Y bueno, cuando estamos hablando de Yucatán, ya precisamente, ya como entidad, estamos hablando de otro acotamiento que va a ser la región y la región enequenera. Pero la región enequenera, y es una de las propuestas de la tesis, es que en realidad solamente es una parte minúscula digamos, dentro de la entidad y que en realidad es un espacio, Yucatán es un espacio multirregional, ¿no? ¿Por qué? Bueno, precisamente porque el ferrocarril va a llegar a través de las 4 vías que son Mérida Progreso y Mérida Izamal, Mérida Valladolid, Mérida Calquiní, Mérida Campeche y Mérida Peto, pues a establecer y a reestructurar una relación del espacio. Con ello apunto a que, bueno, el espacio de Yucatán no es un espacio vacío, por el contrario, bueno, ahí coloco un mapa de la península que da cuenta, ¿no? Bueno, de un espacio bastante dinámico, con bastantes trazos de caminos, de comunicaciones y en consecuencia de pueblos que existen, ¿no? De asentamientos como tal. Y que bueno, cuando llega el ferrocarril, a través de lo que veíamos hace rato, que va a ser el mapa hacia los 4 puntos cardinales, pues nos da cuenta de que en realidad existe se establece una rigidez y eso nos permite, que no alcanzó a ver las diapositivas, viene a fijar un espacio, aunque previo a ello existe la fragmentación del espacio político, la separación de Campeche, posteriormente de Quintana Roo, existe la reubicación del puerto, ¿no? Que en un primer momento va a ser Cizal, bueno, históricamente va a ser Cizal, pero después se fija el puerto de Progreso y bueno, con eso se da un orden totalmente diferente. Y bueno, también está la cuestión de la guerra de castas, que es este debate que tiene que ver con lo que decía hace rato, la modernidad, el discurso de la modernidad entre el espacio de la civilización y la barbarie. Y bueno, lo que llega a establecer prácticamente el ferrocarril es que a través de estos puntos cardinales va a tejer toda una red y que esa red va a ser apuntalada por lo que en la tesis se denominan los espacios terminales, que van a ser pues prácticamente las estaciones, pero que son los puntos de cooptación y de salida, ¿no? Para la transportación tanto de pasajeros como de mercancías como tal, ¿sí? Eso va a crear nodos, que en este caso el nodo principal va a ser la ciudad de Mérida, pero también va a crear espacios jerarquizados, ¿sí? Y estos espacios jerarquizados van a estar marcados por los volúmenes de transportación, pero también por la cantidad de pasajeros que se mueven a lo largo de estas vías y que en realidad son números o más bien cifras considerables, ¿no? Y bueno, de ello aquí da cuenta. Antes de ello, también tiene que ver con una diferenciación de la producción que está haciendo cada uno de los espacios como tal. Y aquí, bueno, lo que estoy plasmando y que se ve, bueno, en cifras, espero que ustedes lo alcancen a ver, que aquí no lo alcanzo a ver del todo. Tenemos prácticamente la movilidad de pasaje del ferrocarril Mérida-Peto del 81 a 1907 y se ve cuál es la cantidad que aporta cada una de las estaciones. Naturalmente, bueno, Peto termina siendo la última, ¿no? Con 56,000 pasajeros que movilizó a lo largo de esos años, pero aquí viene uno de los puntos interesantes, que yo les decía que, bueno, mucho de lo que va a marcar la dinámica ferroviaria es el ritmo lento de construcción. ¿Por qué? Bueno, porque si nosotros vemos, en los primeros años no tenemos datos y acá en la segunda parte vienen bajando, pero esa parte se debe a que la construcción iba avanzando a ritmos lentos. Entonces no se puede comparar la primera estación con la última, que va a ser Peto, o sea, no son necesariamente números comparables como tal, ¿no? Y bueno, de ahí eso que ayude a marcar una gran diferenciación y que la cohesión y la formulación del espacio también se vaya dando a un ritmo lento, porque también tiene que ver con un proceso de asimilación y, bueno, de parte de los usuarios, ¿no? Que es lo que también se plantea. Ahora, cuando estoy hablando del espacio diferenciado dentro de la producción, también retomo el caso del ferrocarril de Mérida-Peto, y aquí tengo los datos de 1900 a 1907, porque precisamente la línea de Peto se fusiona hasta 1909.
Y aquí lo que vemos es que, bueno, digamos, la rebanada más grande de la gráfica corresponde a producción enequenera. Y bueno, no alcanzo a ver el porcentaje, pero si nos damos cuenta, ocupa un 40 quizá por ciento de la transportación total de esos años. Entonces nos damos cuenta que para la línea de peto del ferrocarril su producto primario no es el enequén. Es importante y es el primario si se le compara de forma individual con otro tipo de productos, como va a ser el maíz, como puede ser las maderas, los cereales, pieles y cueros. Naturalmente, si se compara uno a uno, el producto de enequén siempre va a ser mayúsculo, pero si se ve en volumen general, el producto es mucho menor que el volumen general, ¿no? Ahora, esa es otra de las cuestiones, bueno, que se apuntan en la tesis como tal. Ahora, viene otra cuestión, las conexiones intermedias, que es otra de las cuestiones que se señalan en la tesis, es que esta visión, ¿no? Existente de que todo va hacia la capital y todo va hacia el puerto, bueno, pues realmente no es, bueno, en parte es así, pero las conexiones entre las terminales es muy importante. Y bueno, lo que vemos en esta gráfica, que esta no la coloqué en la tesis, solamente está la explicación, es que, bueno, igual la rebanada mayor corresponde a las conexiones entre Mérida y Progreso, pero el resto explica la conectividad entre las mismas estaciones, como puede ser Motul con Cal, ¿no? Y bueno, todas las demás estaciones que hay a lo largo del ferrocarril Mérida-Valladolid. Y bueno, esta sería prácticamente la explicación en tabla de la gráfica anterior, de cuáles son los movimientos en tonelada que se van dando a lo largo del 85 hasta 1900 entre cada una de estas estaciones. Igual, aquí lo que influye es que el ritmo de construcción del ferrocarril Mérida-Valladolid es una construcción que se va dando gradualmente. Entonces, las últimas terminales no pueden tener necesariamente una comparación con las primeras terminales. Entonces, hay una jerarquización y primero hay una interacción entre las mismas terminales y también hay una jerarquización del espacio. ¿Por qué? Porque también depende mucho lo que se esté produciendo y la dinámica que está. Y bueno, parte de la explicación dentro de la tesis se elabora a partir de esta tabla, que no está en la tesis como tal, pero sí está toda la argumentación de la movilidad, solamente que para hacer una explicación muy puntual dentro de la tesis, se toman productos primarios como va a ser el enequén, como va a ser el maíz, para ver cuáles o qué productos se están aportando mucho más y en qué momentos se están aportando. Por ejemplo, la línea de Peto aporta en algún punto mayor maíz que lo que pueda aportar la línea de Valladolid. Y entonces se habla de un consumo que no solamente va dirigido al interior, que se pone como hipótesis que también está dirigido para la satisfacción del mercado interno como tal. Ahora, llegamos al cuarto capítulo, que es Un nuevo siglo, una nueva empresa, de 1902. Y bueno, aquí lo que vemos es que podemos hablar de una antesala del proyecto de fusión mismo de 1902 y hablamos de un proyecto incompleto. ¿Por qué? Bueno, precisamente cuando estamos hablando de la antesala es lo que comentaba hace rato. Existe un ejercicio o una búsqueda por hacer funcionales las empresas en un espacio competitivo como va a ser la línea de Mérida Progreso, que después Jorge, perdón, la interrupción, 3 minutos, adelante. Ok, doctor, gracias. Que bueno, se va a fusionar, ¿no?, con la línea de Progreso y bueno, el punto es que en 1902 lleva un periodo, obedece a una fusión, pero que también se está dando en el plano nacional. O sea, no es una cuestión que solamente esté aconteciendo aquí, y que tiene que ver no con un ejercicio propio, sino también con la ley de ferrocarriles que se promulga antes y que tiene que ver con una búsqueda de racionalidad también dentro de la construcción de los sistemas. Y es un poco también lo que viene a poner en tope a la gestión o a las peticiones que se están haciendo dentro del mismo Yucatán para construir más ferrocarriles. ¿Por qué? Porque, bueno, llega Limantur y dice, bueno, vamos a parar la construcción ferroviaria y hay que hacerla funcional y racional como tal, ¿no? Sin embargo, la fusión es solamente una fusión parcial para 1902. ¿Por qué? Bueno, porque para 1909 es cuando se termina de completar el proceso con la compra del ferrocarril Mérida-Peto y que parte de la compra en realidad deriva de una empresa que estaba prácticamente en crisis como tal, ¿no?
Después, lo que se plantea es que, bueno, dentro de este proceso de fusión vienen problemas heredados, llegan nuevos retos y viene el tema de las deudas. Y el tema de la deuda, no me va a dar tiempo de explicar, es un punto fundamental dentro de la fusión que va a ser utilizada primero para sanear parte de las deudas mismas, después para la compra del ferrocarril Mérida-Peto, pero que después con la llegada de la revolución, la intervención estatal y demás, al final se va a volver el gran lastre de la misma compañía que le va a impedir pues atender otros asuntos como tal que tienen que ver con la funcionalidad, ¿no? Y esto, bueno, tiene que ver con la incautación, ¿no? Que también la incautación cuando llega en 1915, que es lo que se aborda en el capítulo 5, tiene que ver con un proceso que se está dando a nivel nacional con el constitucionalismo y que, bueno, va también a agarrar a FUI, pero aquí va a tener, me parece que una peculiaridad que es la intervención alvaradista, que va a ser la creación de un programa integral para el desarrollo de la economía peninsular, pero que una vez, y que aquí va a derivar en un problema, es que esa incautación, a pesar de que es muy corta y se realiza la restitución, lo que pasa es que no se devuelve totalmente. El Estado y el gobierno local se queda como gran propietario, accionario y en consecuencia decisivo de lo que va a pasar con FUI. Y bueno, tiene que ver con una gestión de tipo político y que se deja ver la rentabilidad y la década de los 20 que tiene que ver con la búsqueda de reactivar la economía a través del Enequén, bueno, va a ser el gran distractor también de esa gran política que va a olvidar o dejar en el olvido a los ferrocarriles como tal, ¿no? Y eso nos lleva a prácticamente enumerar algunas conclusiones que me voy a tomar algunos momentos para leer, ¿no? La primera es que la relación del ferrocarril Enequén es una relación indirecta, al menos para su capitalización y no propiamente, y al menos no para el primer momento, como una inversión directa, sobre todo si se toma en cuenta que los productores enequeneros también requirieron inyección de capital. 2. La génesis ferroviaria fue bastante intrincada y, bueno, se logró afianzar en el espacio, ¿no? 3. Generó un cambio de paradigma en el aprendizaje del negocio industrial, probablemente parcial, pero este fue lento, igual que el ritmo de construcción ferroviaria. Sin embargo, trató de ser cambiado con la fusión de 1902. No obstante, la llegada de la revolución interrumpió la experiencia empresarial privada. Una de las conclusiones. La 4 es que el espacio sufrió una transformación dinámica a través de la transportación de mercancías y pasajeros, por lo que la visión de un espacio monótono dedicado al monocultivo de Enequén debe ser reflexionado, ¿no? Sin embargo, la dependencia de la fibra y en consecuencia de su dependencia económica, una vez comenzado el declive exportador, los TDNs disminuyeron su dinámica y con ello el espacio construido a través de las vías se diluyó, una de las cuestiones, ¿no? Y bueno, la historia de los ferrocarriles en Yucatán no es una historia lineal. Y por último, los ferrocarriles no fueron el sector central de la política en Yucatán. Durante el Porfiriato quizá fue su mejor momento. En la Revolución se apostó por una política integral, lo que terminó afectando a los ferrocarriles constitucionalistas de Yucatán en ese momento, mientras que en la Revolución los intentos estatales se centraron en reavivar un sector enequenero en agonía, en detrimento de los FUI y la búsqueda constante por bajar las tarifas. Al final, muchos fueron los diagnósticos, pero pocas las medicinas para una empresa enferma, ¿no? Y ahí quedan unas líneas para reflexionar para posibles investigaciones y bueno, gracias por su atención.